Buenos días, amados. Dios les bendiga grandemente en este inicio de semana. Le damos gracias a Dios por su grande amor y grande misericordia, porque Dios es muy piadoso y muy misericordioso con nosotros. Gracias le damos en este día porque Él ha sido muy bueno. Gracias a Dios le damos porque nos permite una vez más llegar ante su presencia para adorarle y bendecirle. Usted que está en casa allí, que nos está acompañando, por favor, disponga este tiempo. Recuerde que es escuela dominical. Es tiempo para aprender. Es tiempo para estudiar la palabra de Dios. Es tiempo para recordar la palabra de Dios. Es tiempo para leer las escrituras. Es tiempo para adorar a Dios, para bendecir al Señor. Hoy es el día del Señor nuestro Dios. Por eso en esta hora queremos que allí en casa presentemos delante de Dios. Usted allí en casa disponga su corazón, disponga este tiempo para estar en la presencia de Dios. Ha pasado toda una semana y debemos presentarnos delante de Dios, no solo para adorarlo, sino también para presentarle nuestro corazón y pedirle al Señor que nos perdone y que nos limpie con su preciosa sangre. Recuerde que debemos estar listos, que debemos estar preparados para partir al reino de los cielos, porque no conocemos ni el día ni la hora en que el Señor viene por su iglesia. Así que por favor allí en casa, cierre sus ojos, disponga su corazón, reciba un cordial saludo de nosotros, los hermanos pastores. Queremos que rápidamente se den todas estas cosas, pase todo esto, para podernos encontrar y gozarnos juntos. Allí disponga su corazoncito, por favor, cierre sus ojos y disponga ese corazón para estar bien delante de Dios, para estar con un corazón limpio, lavado con la sangre de Jesús. Necesitamos estar limpios. Recuerde que Jesús dijo que son bienaventurados los que tienen el corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Así que si usted quiere ir al cielo, por favor cierre sus ojitos y ore al Padre Celestial, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos allí. Padre Celestial, en esta hora, Señor amado, te adoramos. Dígaselo a Dios: te adoro y te bendigo, Señor, porque tú eres Dios del universo entero. Tú creaste los cielos y la tierra y me has dado a mí la vida. Dígaselo a Dios: tú me has dado la vida. Quiero darte las gracias por este lindo día. Es un gran día para glorificar tu nombre. Es un gran día para estar en paz contigo. Dígaselo a Dios: vengo a presentarme delante de ti, porque soy un pecador. Necesito tu ayuda, necesito tu perdón. Dígaselo a Dios: pido a ti que me perdones por todos mis pecados, mis errores, mis equivocaciones, las cosas que he hecho por ignorancia o por impulsos de mi corazón. Dígaselo a Dios: Padre, te pido me perdones de toda mancha de pecado y te ruego por favor que me laves con la bendita sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Quita de mi alma toda mancha de pecado. Todo pecado que me separe de ti, hoy se va de mí en el nombre de Jesús. Yo recibo tu perdón y también deseo perdonar a los demás. Quiero perdonar como Cristo Jesús me ha enseñado. Perdonar a los que me han hecho daño. Así que perdono a los que me ofenden. Perdono a los que me han hecho daño. Dígaselo a Dios: yo perdono a toda persona que me haya hecho enojar, irritar, que me haya ofendido, insultado. Todo aquel que le haya hecho daño, amado, amada de Dios, dígaselo a Dios. Dígale: Señor, hoy yo decido perdonar. Puede ser un miembro de su familia, puede ser un vecino, alguien que trabaja o estudie con usted, alguien a quien usted conoce. Dígaselo a Dios: hoy decido perdonarle. Incluso perdono a la bruja y al brujo hechicero que maldice a la iglesia cristiana. Maldice a las personas cada día. La bruja, hoy le perdonamos a ella también y oramos por ellos para que tú los salves. Dígaselo a Dios: oro por las personas que me atacan, que me hacen daño, que me insultan o que me ofenden. Les perdono y les bendigo
Y te pido, Señor, que los ayudes y los traigas a la salvación y a la vida eterna. Dígaselo a Dios: gracias te doy, Señor, por tu sangre preciosa que me limpia. Aquí estoy delante de ti para adorarte. Recibe mi adoración. Dígaselo a Dios, dígale al Señor: yo he aprendido que yo he nacido para la alabanza y la gloria de tu nombre. Dígaselo a Dios: mi alma te alaba, Señor. Mi espíritu te adora, te bendice y te santifica. Tú eres el dueño de mi vida y de mi hogar. Tú eres el dueño de mi familia. Tú eres el amo y Señor en mi casa. Gracias te doy por traer salvación a mi familia. Gracias te doy por haberme ayudado y bendecido durante toda esta semana que pasó. Ahora es una semana nueva que comienza hoy. Dígaselo a Él. Y yo no puedo comenzar esta semana sin tu bendición. Ya dejo el pasado atrás. Las cosas que ocurrieron en la semana inmediatamente anterior ya se fueron, las dejamos en el pasado, no arrastraremos cosa alguna hacia el presente, se va para siempre en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que el pasado se queda atrás y que esta semana la comenzamos con un corazón limpio, con un corazón lleno de perdón, con un corazón perdonador, dispuesto a perdonar cualquier eventualidad que nos ocurra. Gracias te damos por esta semana. Solicitamos la dirección de su Espíritu Santo. Pedimos la bendición santa. Pida la bendición de Dios para toda su familia. Dígale: Padre mío y Dios mío, pido tu bendición para toda mi familia. Bendigo tu santo nombre porque nos amas y nos has ayudado hasta el día de hoy. Podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová nuestro Dios. Padre, gracias te damos porque has sido fiel. Gracias por tu misericordia y tu infinita bondad. Ahora quiero estudiar tu palabra. Dígaselo a Dios. Quiero aprender de tu palabra. Quiero recordar tu palabra. Quiero afirmarme en la fe. Quiero afirmar mi corazón y seguir adelante de la mano con Jesús. Muchas gracias por tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Y usted ahí en casa dice: amén. Gracias, Señor. Bendiciones a todos los hermanos. Iglesia Cristiana Renacer transmitiendo en esta hora para la alabanza. Quiero que abra su Biblia, por favor, la epístola o carta de Santiago. En la epístola de Santiago. Santiago capítulo 5. Y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a guardar todas estas cosas en nuestro corazón, porque Dios está con nosotros. Dios nos está preparando para la segunda venida del Señor. Y dice acá la palabra del Señor, Santiago capítulo 5, versículo 7, dice: sed pacientes y orad. Sed pacientes y orad. Es la palabra de parte del Señor, de parte de Jesús para la iglesia. Que tenga paciencia y que siga orando, que siga haciendo su trabajo. Vamos a leer la palabra del Señor. Léalo conmigo allá en casa, por favor. Léala en voz alta para que la palabra de Dios llene su ambiente, para que la palabra de Dios, que opera más poderosamente que toda espada de doble filo, que la palabra de Dios corte todo lo que no sirva ahí en su ambiente, en su casa, que todo espíritu inmundo que esté por ahí afectando su hogar se vaya, porque la palabra de Dios corta más poderosamente que toda espada de doble filo, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada allí en su hogar. Dice la palabra del Señor, capítulo 5 de Santiago, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia
hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice también: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Dice también: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Dice: entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así dice la palabra del Señor. Ahora déjenme decirle, amados, que por estos tiempos se ha hecho mucho énfasis en las señales del fin. Nuestro amado Señor mencionó estas cosas en el Evangelio de San Mateo capítulo 24. También lo menciona Lucas y Marcos. Pero el Señor Jesús, cuando habla de las señales del fin, para nada dice que Él las ha propiciado en el mundo. Dice que son señales, son cosas que ocurrirán. Cuando usted visite Mateo 24, lo puede leer allí muy detenidamente en casa, San Mateo 24. El Señor Jesús lo que está mostrando es que antes de su segunda venida se generarán algunas condiciones en el mundo, y no es otra cosa más, amados, que la cosecha de lo que el hombre sin Dios ha sembrado. Para ser más exactos, es la cosecha de la siembra del diablo en el corazón de la humanidad. Jesús habló de señales, de cosas que ocurrirían. Una cosa son las señales
de la segunda venida del Señor, o las cosas que ocurrirán antes de que Él venga, y otra cosa son los juicios del Señor para traer para este mundo, como los juicios de la ira, de las copas de la ira, o como, por ejemplo, cuando habla de las plagas que vendrán. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y las señales del fin, Jesús habló de esto. Todas las cosas que han estado pasando en este último tiempo, porque de cierto estamos en el último tiempo, pero para ser más exactos, estamos en el tiempo final, el periodo final, el tramo final, el espacio de tiempo final de lo que la palabra del Señor llama los últimos tiempos. Así que los últimos tiempos no están comenzando ahora, sino que los últimos tiempos comenzaron hace años. Hace años estamos en los últimos tiempos. Pero este periodo de tiempo en que estamos ahora viviendo, este periodo de tiempo es el último tramo del periodo de los últimos tiempos. Y el Señor Jesucristo, cuando usted mira Mateo 24, habla de que vendrán falsos profetas. Y falsos profetas se han levantado hace mucho tiempo. Un falso profeta es una persona no guiada por el Espíritu Santo y que habla cosas que han de ocurrir que nunca ocurren. De esto ya usted tiene conocimiento. Hace tiempo están personas apareciendo, diciendo o hablando de la venida del Señor, o de cosas que no han ocurrido ni ocurrirán, porque Dios tiene todo bajo su control. También Jesús habla y dice que en los postreros tiempos se levantarán personas engañadoras. Habrá personas que engañarán a la gente, no solamente en el ámbito religioso, también en el ámbito político. Usted sabe que el engaño y la mentira pulula en esta sociedad. Tenemos mucha mentira y mucho engaño desde hace mucho tiempo. En todas las esferas sociales se habla mentira y engaño. Y por supuesto, a través de las religiones, también por todas partes en el mundo se habla de cosas que jamás Dios mandó. Se habla de cosas que jamás Dios menciona. Así que engañadores hay y los habrá, siempre. Habla también nuestro Señor Jesucristo de guerras y rumores de guerra. Desde que yo tengo uso de razón, siempre ha habido guerras y rumores de guerra, porque los últimos tiempos comenzaron hace años. Seguirán habiendo guerras y rumores de guerra. Seguirán ocurriendo que reinos se levanten contra otros, porque no solamente es guerra de armas físicas, de explosiones, sino también guerras comerciales, guerras políticas, también guerras biológicas. Todo esto el Señor lo habló como cosas que habrían de caracterizar a la era de los últimos tiempos. También el Señor Jesús habló de pestes. Y ahí tenemos, por ejemplo, la peste bubónica que mató a tantos millones de personas en este mundo. Apareció también una peste llamada la gripa española que mató a otros centenares de millones de personas. Apareció el SIDA, que también ha matado a cantidad inmensa de gentes. Ha aparecido tantas cosas. Ahora el coronavirus dando vuelta. Espíritus inmundos que se han movido para matar. Son condiciones generadas por el mismo ser humano. También habla, amados, de la apostasía. La apostasía es el negar la fe en el Señor. Aunque la iglesia sigue haciendo su trabajo, aunque la iglesia ha soportado ataques a lo largo de la historia, la iglesia sigue predicando, sigue enseñando, sigue hablando de Dios, sigue enseñando la palabra de Dios, es nuestro deber. También ha habido personas que han dejado atrás la fe en Jesucristo y se han vuelto a los ídolos o sencillamente han dejado su confianza en Dios.
A lo mejor, amados, porque la palabra del Señor también dice que se multiplicará la maldad a causa de tanta maldad. Muchas personas volverán atrás, y es triste decirlo, pero hay mucha gente que ha sido decepcionada por líderes espirituales y ahora no quieren saber nada de Dios. Y esto, cuando una persona abiertamente manifiesta que ya no sigue a Cristo, que ya no es cristiano o cristiana, y cuando lo hace popular o lo hace muy famoso el apartarse de Dios, el negar la fe cristiana, es señal de apostasía. Apostasía es negar la fe, apartarse de Dios. Cuando una persona niega la fe en el Señor, cuando una persona dice ya no soy más cristiano, es una persona que nunca realmente le entregó su vida a Cristo. Nunca le entregó su corazón al Señor. Nunca el Espíritu Santo le llenó para hacerlo con facilidad de apartarse de Dios. Así que hay personas que han sido decepcionadas por líderes espirituales. Muchos no se congregan. Muchos han sido embaucados. Muchos han sido engañados, robados en su buena fe. Y por esta razón el amor de muchos hacia Dios se ha de enfriar y se seguirá enfriando. Dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará. Esas son condiciones del ser humano en las que se encontrará cuando Cristo venga por segunda vez. Pero déjeme decirle, amado, realmente estamos en los últimos tiempos. Pero más que en los últimos tiempos, en el último tramo, en la recta final, podríamos decir. No importa cuánto tiempo falte para que el Señor venga por su iglesia. Él dijo que nadie conoce ni el día ni la hora. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para partir con el Señor. Por esta razón hicimos la oración inicial, porque usted y yo tenemos que estar preparados, listos para partir con el Señor con un corazón limpio, absolutamente limpio. Pero la iglesia, en tanto no venga el Señor por nosotros, la iglesia tiene que seguir sembrando la palabra de Dios. Si usted nota en el texto que leímos en Santiago capítulo 5, versículo 7, dice aquí: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tenga paciencia hasta que el Señor venga por usted. Muchas cosas pasarán en este mundo, muchas cosas seguirán ocurriendo, cosas inesperadas. Pero recuerde que usted está en el camino angosto. Recuerde que ya usted no está en el camino ancho. Recuerde que ya usted no vive para el mundo. Recuerde que usted hace parte del cuerpo de Cristo Jesús. Usted está en Cristo, está seguro. Así que no se vaya a perturbar o a aturdir o a afligir o a llenar de temor, ni desesperación ni estrés por lo que esté ocurriendo en este mundo. Usted está en otra dimensión. Usted está en el cuerpo de Cristo Jesús. Está dentro de Cristo y el Señor le guarda de la hora mala. Ahora quiero que visite, por favor, Gálatas 6. Busque, por favor, Gálatas 6. Porque acá dice, por ejemplo: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Busque, por favor, Gálatas capítulo 6. Allí lo va a encontrar, de unas vueltas a sus hojas. Gálatas capítulo 6. Y busque el versículo 9. Dice la palabra del Señor: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quiero que guarde esa palabra en su corazón. Quiero que la grabe en su mente. Hay gente que se cansa de hacer el bien porque le pagan con mal. Así le paguen mal, no se canse de hacer el bien. La iglesia no se puede cansar de hacer el bien. Dice aquí: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora note lo que dice el versículo 10. Así que
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahorita tenemos mucha necesidad, todas las comunidades, muchas partes del mundo hay mucha necesidad. Y la iglesia se identifica por esas necesidades. Pero también la iglesia hace parte de la comunidad. Así que si usted ha comprendido esta palabra, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos como sembradores de Dios. Cada vez que usted llama, como dice el versículo 10, mayormente a alguien de la familia de la fe, conociendo que en el mundo hay personas que no conocen a Cristo, hay personas que no piensan en el Señor, hay personas que no pertenecen al pueblo de Dios, que no pertenecen a la familia de la fe. Si puedes tenderles la mano, lo puedes hacer. Pero la Escritura dice que antes piensen aquellos de la familia de la fe, para bendecir a un hijo de Dios, para bendecir a un hermano en Cristo. Hágalo como dice el Señor. Y cada vez que usted y yo bendecimos a una persona que no tiene a Cristo en su corazón y a una que tiene a Cristo en su corazón, amados, estaremos siempre sembrando. La iglesia lo que está haciendo es sembrando. La iglesia ha sembrado por años, por décadas, desde que Cristo se fue y estableció su iglesia. La iglesia ha sembrado, ha bendecido a esta tierra, ha bendecido a las naciones, ha bendecido y seguirá bendeciendo a muchas familias en esta tierra. Ahora, dice aquí Santiago, dice, donde estamos trabajando, aguardando con paciencia hasta la venida del Señor, la lluvia temprana y la tardía. Amados, Dios es el que genera las condiciones para la cosecha. La iglesia ha estado sembrando y la iglesia también se prepara para la última cosecha de los últimos tiempos. Quiero que vaya, por favor, también a Jeremías capítulo 5. Busque Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, versículo 24. Recuerde que estamos en escuela dominical, porque las personas tienen que ser enseñadas o capacitadas o preparadas para la venida del Señor. Dice Jeremías capítulo 5, versículo 24, dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios. Dice, y no dijeron en su corazón, temamos. Por ejemplo, mire lo que dice el verso 23, dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. En el mundo, amados, hay mucha gente así, muchísima gente. Cuando estaban pequeños aprendieron a orar, aprendieron a clamar a Dios, aprendieron a confiar en Dios. Su mamá y su papá a lo mejor les enseñó la fe en el Señor. Hoy por hoy no lo hacen. Llegaron adultos y el sistema de este mundo los tomó y los adoctrinó y los apartó de Dios. Por eso dice acá, no obstante este pueblo tiene corazón falso, no se puede confiar. Recuerde que Jesús estaba hablando acerca de un espíritu de engaño que marcaría los últimos tiempos. Y dice, corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. Y luego dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios. Dice Jehová Dios. El temor a Dios, amados, el temor a Dios es lo que más hace falta en el corazón de las personas de todos estos tiempos. La gente que no honra, que no respeta a Dios, que vive como si Dios no existiera y que viven como si nunca se fueran a morir. Todos los seres humanos nos vamos a morir, llegaremos al final.
Pero el asunto es en qué condiciones te vas a encontrar con esa muerte. Si te encuentras la muerte sin Cristo, si te encuentras la muerte sin temor de Dios, si te encuentras la muerte sin un corazón lavado con la sangre de Cristo, al cielo no vas a poder entrar. Ahora, dice acá, versículo 24, dice: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Dios prepara las condiciones para la siega. Dios envía palabra de Dios para que la gente, amados, se prepare para una siega de almas, para una cosecha de almas que van para el cielo. Satanás ejecuta sus planes y el ser humano que los sigue se confabula con él para que esto sea una realidad. Pero la iglesia se une al diseño de Dios. Usted está unido al diseño y a la voluntad de Dios para que los planes del diablo no se ejecuten, no se lleven a cabo y la mayor cantidad de personas vaya al cielo en vez de ir al infierno. Amados, la iglesia tiene, a pesar de que estén pasando lo que está pasando, la iglesia tiene que seguir sembrando la palabra de Dios. Así que le animo a que usted siga predicando, siga enseñando. Gracias a Dios por los hermanos líderes, pastores, hermanos de la iglesia que hacen todo lo posible para que las personas conozcan a Cristo, para que las personas hablen de Dios, porque la recompensa es muy grande, es el reino de Dios en su corazón y va a habitar en la vida eterna. Las consecuencias de apartarse de Dios, las consecuencias de no escuchar a Dios son lamentables para toda la eternidad. Toda una eternidad apartado de Dios, para siempre, lejos de Dios, en una condenación eterna que Cristo Jesús quiere evitarle a las personas. Quiero que busque también un texto que está en segunda carta a Timoteo. Busque segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y busque el capítulo 4. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer solo 5 versículos. Dice: predicción de la apostasía. Dice: pero el Espíritu dice claramente, perdón, es primero de Samuel, primero de Timoteo. Quiero leer más bien segunda de Timoteo, porque el texto tiene que ver con la apostasía, de cuánta gente se va a apartar del Señor. Pero vamos a enfocarnos en segunda de Timoteo 4. Dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Esta palabra sufrirán quiere decir que la gente no va a soportar que le prediquen la palabra de Dios. No van a ser tolerantes a que se les diga qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios manda, cuál es el derecho de las cosas, cuál es la perspectiva o el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice que debemos hacer? ¿Qué es correcto a los ojos de Dios? La gente no va a querer, no le va a gustar. Hoy por hoy no les gusta que hablen de Dios. No les gusta que se mencionen las leyes morales del Señor. Así que dice acá: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Es una realidad que quizás estamos en ese tiempo en que la gente no quiere saber de Dios, en que la gente no soporta que le digan que está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero aquí dice, amado,
que ellos preferirán, dice acá, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay gente que se levantará para enseñar cosas que la gente quiere oír, cosas que sean agradables a sus oídos. No quieren que les hablen de pecado, no quieres que le hablen del infierno, no quiere que le hablen de cosas feas, quiere que le hablen de paz, de seguridad, de amor, que Dios es amor y que Dios ama a todo mundo, no importa lo que hagan, así Dios los ama. La palabra del Señor dice que Dios ama al pecador, pero aborrece lo que hace. Y si no se arrepiente de lo que hace, terminará en una condenación eterna. Esa es la realidad. Verdaderamente no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces preferirán oír otras cosas antes que oír la voz de Dios. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas son cuentos, cosas, explicaciones, teorías, enseñanzas que para nada le sirven a la persona, que para nada le edifican y que además le apartan de Dios. Pero versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo. Sobrio quiere decir equilibrado. No podemos irnos a ningún extremo. Tengamos siempre cuidado de no irnos a ninguno de los extremos. Siempre los extremos son malos. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es el ministerio de la iglesia, el ministerio de la reconciliación. La iglesia seguiremos predicando, los líderes seguiremos aprendiendo, seguiremos creciendo como congregación para que, como dice la Escritura, realmente, amados, uno debe huir por su salvación, porque este es el tiempo y esta es la hora para prepararse para el encuentro con el Señor Jesucristo. Este es el tiempo oportuno para arrepentirse de los pecados y pedirle al Señor que le lave con su sangre y que le enseñe su palabra, la palabra de Dios. Estamos, amados, preparándonos. La iglesia se está preparando para la venida del Señor. La iglesia tiene que seguir sembrando la palabra. La iglesia tiene que seguir transmitiendo, aunque todo esto ya se regule, aunque todo esto ya termine, aunque las condiciones cambien, la iglesia tiene que seguir usando los medios electrónicos, los medios de comunicación para seguir hablando de Cristo Jesús, porque la iglesia tiene que seguir sembrando la palabra de Dios. No podemos detenernos porque la iglesia está a las puertas de cosechar la más grande y la más última cantidad de personas para el reino de los cielos. No es que seamos fanáticos, no es que seamos canzones, no es que la iglesia cristiana obligue a la gente a convertirse a Cristo, sino que la verdad, la otra opción es lamentablemente eterna. Hay mucho dolor, mucho crujir de dientes al otro extremo. La otra opción es la condenación eterna. Cuando alguien le hable de Cristo a una persona que no conozca del Señor, no le está queriendo hacer cambiar de religión, sino que le está ayudando para que tome conciencia y cambie de destino eterno, para que no se vaya abajo, sino que se vaya arriba, así sea última hora, pero que se arrepienta y busque a Cristo el Salvador. Así que déjeme decirle algo más, amados. Dice la palabra del Señor aquí en Santiago, versículo 3, versículo 9. Versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis. Volvamos a Santiago 5. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Así que dice aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Déjeme decirle, amado, no es tiempo para que la iglesia se esté juzgando entre ellos. No es tiempo para quejas. Es tiempo para que la iglesia se una. Todo aquel que sea cristiano, que tenga a Cristo en su corazón, que predique la sana doctrina, tenemos que estar jalando para el mismo lado.
No es tiempo para pensar en criticar a los demás. No es tiempo para señalamientos ni nada de esto. Es tiempo para seguir enseñando la palabra del Señor en unidad, porque la venida del Señor está muy cerca. Allí cerquita de Santiago se encuentra Hebreos. Busque por favor también Hebreos. Ahí al ladito está. Hebreos 13. Y busque el versículo 16. Hebreos 13, versículo 16. Esto es lo que tiene que estar haciendo la iglesia. Dice la palabra del Señor: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificio se agrada a Dios. Mira, amados, en la iglesia hay mucha gente necesitada, y en la medida en que se pueda, se tiene que ayudar a los hermanos de la iglesia. Son nuestros hermanos, son hijos de Dios y son pertenecientes a la familia de la fe. Dice también, amado, de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Toda ayuda que se le pueda dar a un hermano de la iglesia, amados hermanos, hay que hacerlo. De hecho, hay que promoverlo. Versículo 17 también dice algo más. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El pastorado no es fácil, pero el pastor ora a Dios por la iglesia, ora a Dios. Cuando el pastor le llama y le exhorta, no le está cohibiendo su accionar, no le está regañando por hacerlo. Cuando el pastor le habla y le enseña y le dice y le exhorta, le llama la atención, lo hace por amor, porque quiere verlo en el reino de Dios también, porque quiere ayudarle a superar todas las cosas que tendrá que pasar para seguir al cielo. Hay muchas tentaciones que rodean, hay muchas conductas inadecuadas que se presentan en las iglesias y que los hermanos de pastores es necesario que corrijan. Todo con el fin de prepararle para su encuentro con Cristo Jesús, para que la santidad llene su corazón. Así que, amados, la iglesia unida tiene que seguir trabajando, porque la iglesia tiene que seguir sembrando la palabra de Dios, sin importar las señales que se vean y que vendrán, que seguirán apareciendo, porque este mundo sigue su rumbo. Quiero que vayamos, por favor, a Mateo capítulo 13. Busque San Mateo 13 para comprender un poco acerca de lo que está ocurriendo. Busque San Mateo 13, versículo 36. San Mateo capítulo 13, versículo 36. Acá vamos a notar por qué el mundo ha llegado a los extremos que ha llegado. Dice acá, versículo 36, Jesús explica la parábola de la cizaña. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. Déjeme decirle que el Hijo de Dios está en su corazón. Cuando usted habla de Dios, cuando usted enseña o predica la palabra de Dios, es la semilla de Dios saliendo de su boca y siendo sembrada en el corazón de aquellos que la necesitan. Ahora dice también, versículo 38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo.
Así que aquí notamos que Jesús está diciendo que el mundo está dividido en dos tipos de seres humanos. Uno se les llama trigo, otro se les llama cizaña. A los que recibieron la palabra de Dios, a los que viven bajo el modelo divino se les llama trigo. Pero a los que viven bajo el modelo de maldad, alejados de Dios, se les llama hijos del malo. Ahora dice verso 39, el enemigo que la sembró, dice, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. En este mundo usted tiene dos opciones, el ser humano tiene dos opciones. Recibe la semilla de Dios, que es la palabra de Dios, o recibe la semilla del diablo, que son las mentiras, que son todo lo que conlleva el pecado, que es la vida que agrada al mundo, que es todas las obras de la carne, que es la religiosidad, que es el buscar religión, que es la idolatría, que son las borracheras, que son los pecados sexuales, que es la hechicería y todo lo malo que usted conoce, es porque la persona está en su corazón fructificando en la semilla que un día Satanás le puso y no se dio cuenta. Así que Jesús está diciendo que el mundo está como está porque el diablo también siembra semilla de maldad, de egoísmo, de violencia. Todo lo que usted está viendo en este mundo, todo lo que está ocurriendo son consecuencias de la semilla que Satanás sembró en los corazones de las personas. Incluso en nosotros los cristianos también un día recibimos esa semilla. Pero llegó el momento en que nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, buscamos la paz con Dios y la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos lavó de esa mala siembra y nos trajo la buena semilla, la semilla de Dios. Ahora dice también acá, amados, de manera que como se arranca, aquí dice también algo, dice, la siega es el final del siglo. La siega o la cosecha, hay una cosecha de almas para Dios. Y así también como se llevará gente al cielo, y espero que usted sea parte de esas personas que van para el cielo, así también habrá una siega de la cizaña que será recogida y amarrada. Y quien van a hacer estas cosas son los ángeles de Dios. Dios enviará ángeles para reunir a todas las personas que un día prestaron atención a la palabra de Dios, recibieron la buena semilla, entendieron que la palabra de Dios nos enseña a corregir nuestros errores, quitaron su mirada de los ídolos y la pusieron en Dios. Y dice aquí versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Mucha gente es cizaña y mucha gente sufrirá las consecuencias de esta siega, amados, por no haberse arrepentido de sus pecados y buscado a Dios con tiempo. Dice aquí, amados, que así será el final de los siglos, cuando se va a realizar lo que dice el versículo 41. Versículo 41 dice, enviará